Gracias. Bueno, pues voy a dar paso a la presentación titulada Prebióticos y probióticos en la dieta mediterránea. La hoja de ruta que he establecido para esta presentación es hablar un poquito, comentar los probióticos, antecedentes, definición y un poquito la historia de... ¿Sí? ¿Me hace con micro? ¿Sí? Vale. La definición, como decía, las fuentes alimentarias, dónde las podemos encontrar, las aplicaciones clínicas y los efectos que tienen para la salud. Hablar un poquito también de los prebióticos en su conjunto, esos antecedentes, definición, etcétera, etcétera, las dosis que conocemos o que no conocemos de los prebióticos que debemos tomar para poder tener un efecto saludable en el ser humano y luego la relación que tiene la dieta mediterránea con los pre y probióticos o los pre y probióticos con la dieta mediterránea. Para dar paso a esto, los probióticos, vamos a dar un poco de cabida a los padres de los probióticos que fueron, bueno, pues entre ellos Eli Mechnikov, en más o menos en 1900, fue cuando se empezaron a aislar las cepas de estos probióticos y cuando se empezó a observar que efectivamente el intestino tiene más de 400 tipos de cepas de probióticos de bacterias que pueden ser beneficiosas para la salud. Mechnikov, a lo largo de su vida, tuvo varios episodios de depresión donde dejó algunos institutos, total que acabó en cierto momento de su vida en Bulgaria y allí estudió una población que tenía ciertos riesgos, dado su estilo de vida, de tener muchísima enfermedad. Lo que él observó es que no solo no tenían enfermedad, sino que además eran muy longevos. Entonces, la dieta que llevaban no era la mejor, las condiciones higiénicas o higiénico-sanitarios tampoco eran lo mejor. Entonces, lo que él observó es que la diferencia de esta población con otras era aquella leche agria que tomaban a montón. Entonces, aquella leche agria lo que aisló fue el primer probiótico. También en esa época, en 1906, Henri Tisser, este pediatra francés en el Instituto Pasteur en París, pues aisló de un niño sano alimentado a pecho, un bebé que no tenía diarrea, aisló esos bifidus que llamó él, esas bacterias con forma de Y, que no lo presentaban los niños que en aquel momento sí que tenían la diarrea. Entonces, él sugirió ya en 1906 que sería interesante transferir esas bacterias Y, esos bifidus, a los niños que sí que presentaban esa diarrea para ver qué es lo que pasaba. Volvemos 1917 en Alemania, el científico Alfred Nisle pues volvió a aislar otra bacteria, en este caso no es una bacteria Val, no es una bacteria ácido láctica, y de nuevo vio que una de las personas, un soldado en este caso, no tenía esa enterocolitis cuando había un brote epidémico de sigelosis. Entonces observó que tenía esta bacteria en sus heces. Luego esta bacteria, Escherichia coli cepa Nisle, se llama así dado el observador que tiene. Bueno, pues vamos a ver que ya adquiere su nombre y desde entonces se llama así. Y en Japón, en 1935, por traer otro ejemplo, aunque hay muchísimos más, bueno, pues Minoru Shirota también observó que el Lactobacillus casei servía para enfrentar a esas diarreas. Desde ese momento ya él empezó a comercializar el Lactobacillus casei, que lo tenemos en nuestro supermercado al alcance de cualquiera. De ese tiempo a esta parte se ha ido investigando y se han ido observando pues, beneficios, por ejemplo, el efecto, no sé si se ve, sí, el efecto barrera o el carácter microbiano de los probióticos, o viendo, por ejemplo, aquí Mitsuka en 1992, que el ser humano nace con el intestino estéril y es a partir del parto donde empezamos a completar ese intestino con probióticos o con vida microbiana, y además incluye uno de los factores que lo modulan, que va a ser la edad. Vamos a ver que después la dieta, esa dieta mediterránea, por ejemplo, también va a ser un gran modulador, y a lo largo de estas sesiones, de estas charlas, se han visto muchísimos otros moduladores que también van a hacer efecto. Después, Tannock en 1999, que no es hace tanto,
ya observó que hay más de 400 especies bacterianas. No fue hasta 2001 cuando en Argentina, en este congreso de la FAUNS y de la OMS, vimos ya la definición que vamos a adoptar para lo que son los probióticos, que son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades apropiadas confieren al huésped un beneficio para la salud. Las cantidades apropiadas deben de, por supuesto, sobrepasar todo el tracto digestivo y llegar al intestino y tener capacidad de colonizar. Para la nomenclatura se ha establecido que se va a identificar por género, especie y una designación alfanumérica. Entonces tenemos aquí dos ejemplos, el Lactobacillus, por ejemplo, rhamnosus, y la definición de la cepa. Y el Lactobacillus casei con la definición alfanumérica que la tenemos aquí. La comercialización de los nombres comerciales todavía no está reglada y, por tanto, se puede poner el nombre que se quiera. Generalmente no ponen los nombres tan largos, pero sí que pueden ponerlos o pueden poner parte para incentivar esa compra o ese consumo. Aquí traigo 7 grandes especies de probióticos con algunos de sus cepas, pero hay muchísimos más. Entonces, cada uno de estos bacterias en una dosis o en una cantidad distinta va a tener un efecto en la salud diferente. Por tanto, aquí hay estudio para años y años y años de investigación, porque cada una de estas bacterias combinadas o sueltas van a tener un efecto modulador en la salud de las personas. ¿Dónde podemos encontrar los probióticos? Bueno, pues la dieta mediterránea es clave y va a ser una fuente principal de este tipo de estas bacterias. Principalmente los probióticos en alimentos fermentados y leche materna. Desde siempre los probióticos, ¿no? Cuando decimos un probiótico, pues todo el mundo pensamos en un yogur, lo primero, o el kéfir o alimentos lácteos fermentados. Pero ahora mismo ya se fermentan pues para conservación, para dar más palatabilidad a los alimentos, etcétera, muchos otros tipos de alimentos. Entonces ya, además de los alimentos lácteos fermentados como el yogur, el kéfir, etcétera, y otras leches agrias que se dan en los países mediterráneos, los podemos encontrar también en otro tipo de alimentos. Y no olvidemos la leche materna, que está que tiene dentro de su composición los bifidus y también los lactobacillus, que van a colonizar el intestino, el tracto intestinal de ese bebé que a partir del parto, naciendo en estéril, va a empezar a tener esa vida bacteriana en el intestino. Los efectos que se han visto o que se han observado ya descritos en la literatura de los probióticos son muchos y van a tener relación con muchísimas enfermedades crónicas que conocemos a nivel físico, a nivel mental, etc. Decir que muchísimos de estos estudios están basados en modelo animal, en ratón. Entonces sería muy interesante el empezar a hacer una investigación también en el ser humano que no hay demasiados estudios que se hayan hecho en el ser humano. Lo más destacado de esta diapositiva quizás sea esta comunicación tridireccional entre el tipo, cepa, cantidad, etcétera, de probiótico con la microbiota y su interacción, cómo está esa microbiota, cómo la encuentra, cómo va a interactuar con ella y además eso cómo va a tener después una respuesta en el huésped hospedador, en nosotros, porque cada uno tenemos unas circunstancias. Entonces aquí hay muchísimos factores de riesgo que pueden alterar la investigación. Por tanto, es una investigación compleja, pero es un reto que hay que ir asumiendo. Por un lado tenemos la regulación o la modulación del sistema inmunitario. Generan, bueno, no voy a leer todo para no extendernos, pero bueno, pues esa respuesta de anticuerpos, esa disminución de la inflamación, que también se ha comentado mucho en este curso, en estas sesiones, ¿vale? Y muy interesante esa estimulación de la fagocitosis de células tóxicas o de bacterias que van a ser perjudiciales para el organismo. Además,
tenemos esa interacción, el mismo probiótico y sus metabolitos, esa bacteria, va a servir como nutriente para otras bacterias o para que se dé el crecimiento de otras bacterias o para estimular en la membrana algunos procesos. Puede servir como estimulador de la membrana también. Además, va a producir ácidos orgánicos, como por ejemplo el butirato, etcétera, que lo que van a hacer va a ser acidificar el intestino, el pH intestinal, y por tanto va a servir como defensa ante infecciones. Tenemos también la resistencia de la colonización. Esto lo que quiere decir es que interfiere directamente con bacterias que son perjudiciales y luchan por los nutrientes, etcétera. Por tanto, les presentan, digamos, batalla, y entonces no dejan que crezca esas bacterias que no son saludables o que son perjudiciales. Además, va a aumentar los mucílagos y todo lo que es la barrera intestinal, no dejando pasar esas bacterias o sus metabolitos no saludables. Puede generar también antimicrobianos y otras sustancias que se han descrito también, el profesor Dávalos ha descrito también relacionado con esto, sustancias antimicrobianas y bioactivos que van a hacer que podamos tener pues, más salud a nivel intestinal y, por supuesto, a nivel físico. Además, también hay probióticos que generan pues, pequeñas moléculas como triptófano, serotonina, etcétera, que también está muy bien descrito que el aumento de estas moléculas pues generan y ayudan o protegen para enfermedades mentales o trastornos de depresión, irritabilidad, Alzheimer, neurotransmisores, etcétera. Y además, bueno, pues también va a producir esas enzimas lácticas. Las dosis, claro, estamos hablando que estamos trabajando en modelos de animal, entonces no es siempre extrapolable al modelo humano, ya lo saben ustedes, pero vamos a ver que las unidades formativas de colonias o de formación de colonias va a variar mucho dependiendo del tipo y la cepa y el número, la alfanumérica del probiótico para poder tener un efecto u otro. Va a haber algunos probióticos que vayan a trabajar más para prevenir diarreas o diarreas víricas, diarreas producidas por antibióticos o diarreas bacterianas, etcétera. Para cada tipo de efecto que queremos conseguir, vamos a tener una dosis dependiendo de la combinación de probióticos o del probiótico aislado que queramos utilizar. Por tanto, aquí en este campo de las dosis sí que hay muchísima investigación que hacer para ver cuánto probiótico debemos consumir para luego generar esa cantidad suficiente de bacterias y conseguir el efecto final en el ser humano, que es el que queremos. Bueno, pues vistos los probióticos, pasamos a los prebióticos rápidamente, no me quiero extender mucho. Son los ingredientes de los alimentos digeribles que producen efectos beneficiosos sobre el huésped, estimulando selectivamente, muy importante, el crecimiento y actividad de un tipo o un número limitado de bacterias en el colon. Esta definición se solapa en parte con la de la fibra, pero no es exactamente la de la fibra, es distinto y esos pequeños detalles son interesantes. Vamos a ver que la fibra efectivamente contiene muchísimos prebióticos que nos van a ayudar a conseguir estos efectos, pero también se pueden conseguir desde otros alimentos. Los principales prebióticos también hay descritos más, pero los principales prebióticos que se han empleado en estudios clínicos que hayamos visto en las revisiones son los oligosacáridos, los fructooligosacáridos y galactooligosacáridos. Estos, como digo, están en la leche materna, en alimentos vegetales, granos, principalmente el trigo, y los galactos oligosacáridos en legumbres o leguminosas, lácteos, vegetales y granos. La inulina
La vamos a encontrar también en la leche materna, en alimentos vegetales y en granos. Y luego la transgalactoligosacárido es un probiótico combinado que se va a encontrar en lácteos, legumbres y cereales, y la lactulosa es un disacárido sintético que se va a encontrar principalmente en los productos suplementarios o en los probióticos farmacológicos, no tanto en los probióticos de alimentación natural. El prebiótico siempre se ha visto como, digamos, su función para preparar, para que cuando llegue el probiótico, preparar el intestino para cuando llegue el probiótico que pueda hacer ya la función. Pero en los últimos años se está viendo que los prebióticos no solamente tienen esa función preparatoria para el probiótico, para dejarle, digamos, allanarle el camino y que pueda expandirse y hacer su colonización, sino que además va a tener efectos por sí mismos muy saludables para el organismo. No voy a detenerme en todos, pero aquí lo que podemos ver es que el prebiótico lo que hace es reforzar también esa membrana y los inmunomoduladores inmunitarios y, por tanto, va a ayudar como fin último a proteger de esas alergias y reducirlas, que ahora mismo hay tantísimas, ¿no? Yo voy a hacer aquí un apunte, como el profesor Enríquez, en la consulta, cuando estoy trabajando, veo muchísimas alergias e intolerancias alimenticias. En los últimos años han aumentado muchísimo. Quizás también porque estamos abandonando ese modelo de dieta en el que tenemos tantos prebióticos, no solamente este factor, pero puede influir. Y entonces estamos viendo que se está desarrollando muchísimas alergias alimentarias y, bueno, pues también al polen, etcétera. Está aumentando mucho esa incidencia. Además, los prebióticos lo que generan son ácidos orgánicos que lo que van a hacer va a ser, como digo, esa función también similar a la de los probióticos, reducir ese pH y, por tanto, nos está ayudando, acidificando ese medio intestinal, a reducir infecciones. Además, estos ácidos orgánicos van a tener una modulación también a nivel hormonal, a nivel enzimático, en la que podemos encontrar, por ejemplo, bueno, pues el aumento de leptina, la disminución de grenina. Ya sabemos que eso puede tener después una respuesta en el peso y en la masa corporal. Además, va a reducir la inflamación, y me voy a quedar con este, que es el último, que lo quiero dejar para el final. Con el aumento, los prebióticos van a ayudar a esa absorción intestinal de muchos minerales y de muchos nutrientes. Bueno, me quedo con ese porque ahora les digo, la inulina, voy a seleccionar de todos los prebióticos y voy a hablar solamente un poquito en profundidad de la inulina, que tiene que ver con esta absorción de minerales, en concreto con la absorción del calcio. Hemos estado trabajando en los últimos años con el calcio para ver las ingestas de calcio de la población, para ver qué suplementación después de la menopausia se puede dar para generar beneficios en la masa ósea y en la densidad ósea. Y nuestra sorpresa es que la inulina está bien descrito en la literatura, que ayuda a la absorción de calcio. Sin embargo, no hay muchísimos estudios, ya ven que hay 58 resultados hechos ayer por la noche, que tienen que ver con la inulina y la salud ósea. Por tanto, esto es, como digo, una línea de investigación también muy interesante, ver si esa inulina nos ayuda a absorber el calcio, si nos puede ayudar a tener menos osteoporosis. Que, como saben, la osteoporosis, lo vamos a ver después, pero es una epidemia silenciosa que está bueno, pues aumentando muchísimo y se prevé que siga en aumento. Las últimas revisiones y metaanálisis, por resumirlo, lo he escrito aquí, dicen que si aumentamos o añadimos una suplementación de 8 a 10 gramos al día, estos análisis que los he cogido en humanos, de inulina,
aumenta la absorción de calcio y también mejora la salud ósea en mujeres posmenopáusicas, también en hombres y en adolescentes. Por tanto, la inulina se plantea como un suplemento que podemos dar con el calcio y la vitamina D, por ejemplo, para poder mejorar esa salud ósea. Como digo, el Instituto de la Osteoporosis, la Fundación de Osteoporosis, nos está diciendo que en Europa hay 16 millones de mujeres que tienen osteoporosis o fragilidad y 4 millones de hombres, y que en España en concreto estos datos son de 2021, 22,5%, y se prevé que para el 2030 aumentemos hasta el 28% de la población. Eso quiere decir 1 de cada 4 mujeres, ¿no? Más o menos, o un poco más. En España, la ingesta de calcio es en algunos grupos de población menor de lo que la Unión, de lo que la EFSA y la OMS estiman que debería de ser la ingesta adecuada, y en la población adolescente y de ancianos, la población mayor, es donde la ingesta ha tenido la menor porcentaje de adecuación a lo que deberían ser las ingestas. Y ya para terminar, coincidí también con el doctor Calder. Este es una revisión que él presentó una parte de los estudios, así que voy a pasar rápidamente, pero ver que la dieta mediterránea, que es una dieta rica, high en ácidos grasos monoinsaturados, nos va a ayudar a hacer un aumento de esas bacterias lácticas, las bifidobacterias, que además todos estos oligosacáridos nos van a aumentar esas bifidobacterias y disminuir los bacteroides que acabamos de escuchar que son perjudiciales para la salud. Además, la fibra y los prebióticos, la dieta mediterránea, incluidos la dieta mediterránea, nos ayudan a tener una abundancia bacteriana y numerosos beneficios en las cepas de probióticos. Comparada, esta es la tabla que trajo el doctor Calder ayer, y ya la estuvimos viendo, pero vemos que comparado con otros tipos de dietas, la dieta mediterránea aumenta las cepas de probióticos, que la prebotella, muy importante, que van a ayudar y van a beneficiar a la salud y disminuir en algunos casos las bacterias perjudiciales. Por tanto, y un poco a modo de conclusión, tenemos que la dieta mediterránea es una fuente importantísima de vegetales, legumbres, lácteos, etcétera, todos estos alimentos que son fuente a su vez de probióticos o prebióticos, y por tanto van a aumentar esas bifidobacterias, los lactobacillus y otras bacterias probióticas que van a tener un efecto muy beneficioso en nuestra salud. Muchas gracias, no les quito más tiempo.